Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor les bendiga. La verdad que la semana pasada fue muy agradable, todas las actividades, fue una maratónica en todas las cosas. Digamos, es como el tiempo que más actividades nosotros tenemos en la congregación, es el que más como que le hacemos mucho énfasis a lo que es la semana de la Pascua o la semana de hacer memoria de la obra de Cristo. Y es bonito porque de todas maneras los que estamos en el Señor, pues participamos, aprendimos mucho, y yo le decía al doctor, yo le dije, ¿sabe qué? Lo que más me llamó la atención, digamos, de todos los eventos, de todas las cosas que hicimos en la semana del Señor, era que la gente hablaba, pero hablábamos igual, las mismas citas, y yo le decía, fíjese que una hablaba de la misma cita, y aunque la otra persona, Dios le había dado la misma cita, traía algo que añadía a la formación. Y eso fue bonito porque de todas maneras tuvimos la oportunidad de aprender. Bueno, eso fue maravilloso, y lo bonito es la batalla y la lucha que tenemos cada uno por sostenernos en las cosas del Señor, ¿no? En la tarea, en la responsabilidad que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Y la batalla, porque de todas maneras todos los días es una batalla, es una lucha por sostenernos, por permanecer en el Señor. No es fácil porque allá afuera o alrededor nuestro se presentan muchas cosas. Digamos, lo que yo he venido aprendiendo de la Escritura es muy bonito, es muy edificante. Y es como el Señor diciéndonos el porqué de las cosas. Porque a veces nosotros hablamos, repetimos, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer esto? ¿Por qué el Señor no hizo esto? ¿Por qué el Señor habló esto? Y fíjese que a raíz de todo lo que yo escuché y de todo lo que yo he venido estudiando, he aprendido muchas cosas que a lo mejor hoy la vamos a analizar y vamos a mirar qué es lo que el Señor realmente nos está hablando y nos está diciendo, porque no es solamente repetir algo que yo escuché y a lo mejor sin fundamento bíblico, simplemente porque lo escuché a Pepito o a Menganito y resulta que eso no tiene ningún soporte. Entonces yo en el día de ayer, porque la verdad que este tema lo preparé en el día de ayer y hoy todo el día analizando, pensando, y he encontrado cosas extraordinarias, ahora sí le estoy entendiendo al Señor qué es lo que quiere decir el oír la palabra de Dios. Cuando, digamos, en este tiempo que creo que fue desde febrero que inicié a escuchar la palabra del Señor, lo bonito es que uno oye
pero yo empiezo a decir, esto que dice acá el Señor, que se lo dijo a Moisés, o que se lo dijo a Abraham, o que se lo dijo a Adán, esto mismo lo dijo Jesús. Entonces empieza uno a hacer la justaposición y a encontrar el paralelo, a encontrar que yo no puedo hablar de las cosas de Cristo, no puedo dar fundamento o certeza del Señor si yo no conozco lo que me habla a mí el principio. Porque una de las cosas, o dentro de todas los llamados o las invitaciones que nos hace el Señor para poder conocer su obra, para poder conocer, porque Él dice que le preguntaron al Señor que la vida eterna, ¿qué era? Y Él dice que conozcan al Padre, y que crean en mí. Pero el mismo Jesús dice que para conocer al Padre hay que ir a Moisés, hay que ir a los profetas y hay que ir a los salmos. Y cuando nosotros vamos allá encontramos cosas extraordinarias de lo que nos enseña la palabra. Por eso el Señor Jesús, cuando vino, Él vino a cumplir muchas cosas, como Él mismo dice, ni una tilde ni una jota pasará, porque todo lo que el Señor escribió acerca de la obra de Jesús se tiene que cumplir. Y como nosotros no sabemos, nosotros sí sabemos y alabamos al Señor por la obra, por la muerte de cruz, por todo eso, pero ¿qué significa eso? Y eso es lo que realmente nosotros debemos de aprender. Y lo que el Señor nos viene diciendo, dice que Dios viene a buscar ¿a quién? Al espiritual. Él viene a buscar ¿a quién? A los adoradores en espíritu y en verdad. Yo les dije a ustedes hace un tiempo atrás que Cristo había venido como sacerdote, porque así lo dice Hebreos, porque así lo dice la Escritura. En la carta a los Hebreos, él habla de que él vino como ofrenda, pero cuando él se presentó delante del Padre, él se presentó como sumo sacerdote con su sangre. ¿Para qué? Para expiar pecados. Y fíjese que leyendo la Escritura, y de pronto muchas cosas que nosotros hemos leído, pero que tal vez no nos ha inquietado el corazón. ¿Qué quiere decir los pecados de muerte? ¿Qué quiere decir los pecados de muerte? Porque yo decía, Señor, ¿qué son los pecados de muerte? Porque Jesús vino y Él expió los pecados de muerte, pero hay otros que nos corresponde a nosotros. Hay otras cosas que nos corresponde a nosotros hacer, que no son pecados de muerte, pero que yo tengo que hacer para que esa ira, ese enojo me sea perdonado. Porque cuando la misma Escritura me lo enseña, entonces uno tiene que decir, uy Señor, aquí, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Pero ¿cuáles son los pecados de muerte? ¿Y qué fue lo que vino a hacer el Señor? Y cuando uno lee la palabra de Dios, empieza, lo primero que el Señor vino a hacer es a perdonar el pecado del sacerdocio, de las personas que estamos llamados a hacer culto al Señor, de las personas que estamos llamados a tener una relación espiritual con el Señor, porque la parte sacerdotal o el sacerdocio, como lo llama el Señor, es para tener una relación con Dios, es para tener un vínculo con el Señor. Por eso, vuelvo y les repito, que cuando vino Cristo, sus discípulos, su pueblo no le recibieron. ¿Por qué? Porque Él vino a dar la vida. Él vino a morir por los pecados de la humanidad. Y cuando uno empieza a analizar qué es lo que dice el Señor, porque la verdad yo estoy, me puse a escuchar, Levítico, porque me llamaba la atención lo que dice el apóstol con respecto a los pecados de muerte. Y yo le decía, Señor, enséñeme qué quiere decir esa situación, porque seguramente muchos de nosotros estamos cometiendo pecado de muerte y no lo sabemos y no lo entendemos. Entonces,
la misma escritura me va a enseñar y lentamente les voy a ir hablando, pero eso es, yo cuando escuché la bondad de Dios para el pecador, la bondad de Dios para aquel que ha perdido su tierra, la bondad de Dios para aquel que quiere buscar al Señor, eso es impresionante. Y yo lloraba y yo decía, Señor, ¿por qué no conocemos eso? ¿Por qué no entendemos eso, Señor? ¿Por qué no hemos entendido la bondad y digamos la misericordia de Dios con nosotros, los que estamos buscando del Señor? Porque el Señor le permite a alguien, que era dentro de lo que tanto escuché, y lo escuché 2 veces, yo decía, uy, Señor, aquí está el meollo de todo. Aquí entiendo ahora muchas cosas. Y cuando el Señor vino a hacer ofrenda, Él vino con unas ciertas características. Y cuando uno empieza a analizar todo eso, uno dice, uy, Señor, gracias por haber enviado a Jesús para que hoy yo pueda, que mis pecados de muerte fueran expiados. Ahora me toca a mí otros. ¿Cuáles son los que me toca a mí? Porque ya Cristo hizo una tarea, que es que Él vino a perdonar los pecados de muerte, es decir, aquellas circunstancias o aquellos moveres de nosotros que me tienen apartada del Señor, que me tienen alejada del Señor. Porque cuando el Señor le dijo a Adán que no comiera de cierto fruto, porque si él comía, de cierto morirá, era lo que está diciendo es que vas a estar separado de mí, no vamos a estar toda la vida, porque es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que todos nosotros que somos sus hijos, que hemos aceptado la obra del Maestro, que queremos conocer al Padre, entonces el Señor nos está dando la oportunidad, ¿para qué? Para disfrutar de lo que Él preparó para mí. Y yo tengo que hacer una serie de cosas, ¿para qué? Para que se siga cumpliendo el propósito del Señor. Entonces yo iniciaba con esto y quiero como retomar para poder entrar a la situación o a lo que el Señor nos está hablando. Nosotros, dice la Escritura, dice el Señor que Él vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, aquellos que hemos aceptado al Señor, que queremos conocer al Padre, porque el Señor dice, yo quiero que usted me conozca. Y Jesús dice, conozcan al Padre, y para conocer al Padre, para conocer todas las cosas, yo tengo que ir a la Escritura, ¿qué me dice el profeta? ¿Qué me dice el Salmo con respecto al Padre, con respecto a Jesús, con respecto al Espíritu Santo? Esa es la base, ese es el fundamento, esa es, digamos, es el cimiento que cada uno de nosotros debemos de tener. Y nosotros veníamos hablando de Romanos 7:22. Voy a hacer un resumen, si quiere usted apunte. Dice Romanos 7:22, dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando del hombre espiritual, de aquel ser o de aquella persona que ha tomado la decisión de seguir al Señor. Cuando yo entro al caminar del Señor, mis pecados de muerte ahí se expían por mi fe en la obra expiatoria. Pero hay una serie de cosas en nosotros, como el mismo Jesús lo dice. Con paciencia vas a ganar tu alma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pleitos, nosotros tenemos contiendas, nosotros tenemos un sinnúmero de obras de la carne, que eso no son expiadas con sangre. No son expiadas con sangre. ¿Por qué? Porque lo que el Señor vino a expiar es vida por vida. Yo, si hablo mal de Rosita, yo tengo que ir a decir, Rosita, yo hablé mal de usted. ¿Y qué dice el Señor? Venga, traiga la ofrenda y vaya, póngase en paz con ella. Por eso el Señor dice, Pablo dice, casi todas las cosas son expiadas con sangre. Hay algunas que no.
Por ejemplo, si yo robo, el problema es cuando yo le quito la vida a alguien. Ahí es el problema que yo tengo con Dios. Cuando yo le quito la vida a alguien, por eso el Señor vino ¿a qué? A perdonar ese tipo de pecado. Por eso dice, como usted cometió una falla, como usted cometió un pecado y ese pecado la separó, entonces venga, yo le voy a expiar ese pecado. Yo le voy a poner en dirección con el Señor, pero usted tiene que mantenerse, usted tiene que seguir en el camino. Por eso dice el hombre espiritual, ¿qué es la ley de Dios? Nosotros sabemos que la Reina Valera todo lo puso como ley y resulta que no, y uno tiene que ir a mirar si es una instrucción, si es un mandato, si es una regla, si es una ordenanza. Entonces todo lo metimos en la ley y ahí vienen los problemas que digamos que el creyente tiene en su creencia. Ahora, fíjese que cuando la Biblia me habla de ley, me está hablando de mandamiento. Me está hablando de un decreto, me está hablando de una ordenanza, porque las ordenanzas son aquellas cosas que Dios mandó hacer al pueblo, como los sacrificios. Si usted cometió este pecado, esto es lo que usted tiene que hacer. Si el sacerdote cometió un pecado, esto es lo que el sacerdote tiene que hacer. Si fue el líder de la manada, entonces esto es lo que el líder de la manada tiene que hacer para que esté expiado su pecado y tenga un vínculo con el Señor. Porque si usted analiza, la palabra del Señor me habla que cada uno, sea el sacerdote, sea el jefe, sea el pueblo o sean los ancianos, cada uno de ellos, si ha cometido una falla, el Señor pedía una serie de sacrificios, una serie de cosas, hágalo aquí, póngale aquí y hágale acá. ¿Por qué? Porque esa era la forma de cómo, sea el líder, sea el sacerdote, sea el pueblo o sea alguien en particular. Hay una parte donde yo leía donde decía, si vas a hacer esto, no le eches aceite y tampoco le eches incienso, simplemente haga esto. Entonces cuando uno empieza a analizar ese tipo de cosas, uno dice, uy Señor, aquí hay algo, porque hay cosas que si yo cometo una falla, con ir a orarle al Señor, con hacer ayuno, yo ya estoy en paz con Dios. No necesito ir a matar un cordero, no necesito hacer eso, porque ya en Jesús yo ya lo tengo. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, dice el Señor, y entiéndame esto, dice el Señor que el todo de la ley es amar a Dios con el corazón, con el alma y con sus fuerzas. Amar a mi prójimo como se ama a sí mismo y ame a su enemigo. En eso consiste toda la ley. Y nosotros nos agarramos de los moños, que esto aquí, que esto allá. No, si usted y yo amamos al Señor, si usted y yo respetamos a mi prójimo, apoyo a mi prójimo, porque es que eso está ahí. Y ahí está en la Escritura. Y cuando yo leía Levítico, dice, si su hermano está viviendo esta situación, es lo mismo que decía Jesús. Si está pasando una necesidad, súplale. Si está viviendo esta situación, súplale. Si ha perdido su casa, su carro y usted tiene cómo, rescátelo. Eso es lo que nos enseña la palabra y también Jesús nos lo está enseñando. Por eso en la Escritura dice que la gente vendía todo y se lo traía a los discípulos y dele a cada uno, ¿para qué? Para ayudar a aquellos que estaban en el camino del Señor. O sea, la ley se resume en amar a Dios, amar a mi prójimo y amar a mi enemigo. En eso consiste la ley. Pero más cuando el Señor dice, ¿cuál es el que mayor peso tiene? Cuando usted ama a su enemigo, cuando usted apoya a aquel que le ha venido haciendo daño. Ahí es donde nosotros realmente demostramos que amamos a Dios. Cuando apoyo a mi enemigo, cuando ayudo a mi enemigo, ahí es donde yo le estoy diciendo, realmente yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque ese enemigo, que para mí es enemigo, tiene la imagen de Dios. También es imagen del Señor.
Luego yo no puedo venir en contra de la imagen del Señor. Yo tengo que ayudar a aquel que se ha levantado contra mí en cualquier situación. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, dice en Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí el Señor me está hablando de qué, de la muerte, pues dice, habéis muerto al pecado. Si yo estoy con el Señor y a mí la palabra del Señor me dice que esto me aparta del Señor, que esto me separa de Dios, que esto me lleva a un proceso de enemistad con el Señor, pues yo tengo que dejarlo, muero a la carne, muero a eso y empiezo a caminar con el Señor, y ahí yo tengo vida, es decir, tengo una relación con el Padre, tengo una relación con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estoy practicando lo que dice la Escritura. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Dice, cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando que es el hombre, aquel hombre o mujer que está siendo transformada por la palabra de Dios. Ese es un verdadero hombre espiritual que el Señor viene a buscar. Es aquel que se deja transformar por la palabra de Dios. Como yo les decía ayer a los hermanos de Pegues, porque hablábamos de Jeremías 23:29 o 29:23, donde decía, la palabra de Dios es como fuego, que golpea como el martillo que quebranta la piedra. Yo le decía, a veces nosotros escuchamos enseñanzas que nos zarandean, que nos cuestionan, que nos dicen si estoy bien o estoy mal. De acuerdo a mi relación con el Señor, yo puedo tomarla como una enemistad con la persona que me está hablando y me está corrigiendo, o simplemente yo no quiero tomar la palabra porque yo estoy parada sobre eso y se acabó el pastel, ¿ya? Por eso la palabra del Señor, hay días en que cuando uno escucha, digo, uy Señor, aquí, como decía Glorita en la vigilia, habla Señor que tu siervo escucha. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas personas que están dando la palabra, que nos están dando la enseñanza, nos están exhortando, nos están diciendo, estás equivocado en esto, estás cerrado en esto. ¿Por qué? Porque la Biblia es mi mentora, la Biblia es mi aya, la Biblia es la que me cuida a mí de que yo no me salga fuera de los parámetros del Señor. Entonces, si a mí una palabra me trae o me hace zarandear, yo tengo que decirle, Señor, ¿por qué esa palabra me molestó? ¿Por qué esa situación me trajo como indisposición? ¿Por qué me molestó? Como nos enseñaba Anita, la conciencia. El Espíritu de Dios es el que me está diciendo, estás cerrado aquí, estás equivocado acá. Entonces, si a mí alguien me corrige o la palabra me corrige, gloria a Dios, porque el Señor quiere que nosotros caminemos en la verdad. Dice, ese hombre que viene siendo transformado debe tener un fruto o un resultado. ¿Cuál es el resultado de una persona que viene siendo y viene apoyando y viene caminando en la verdad? El deleitarse en cumplir la palabra de Dios. Para mí es un deleite cumplir la palabra de Dios. Para mí es un deleite escuchar el mensaje. Para mí es un deleite escuchar las canciones del Señor. Para mí, pero si yo no me deleito, si para mí yo no siento gozo cuando escucho la palabra porque es la persona que no me gusta, pero ¿por qué no le gusta? ¿Será la persona o es el mensaje que le está hablando a usted? Porque uno debe siempre cuestionarse. ¿Por qué no me gusta? Ah, porque es que a mí me gustaría que esa persona brincara, aullara, pellizcara y resulta que no. ¿Por qué? Porque es que las cosas del Señor no son como nosotros queremos. Las cosas del Señor es como cada uno de nosotros Dios nos las ha dado y que se alinean a la Escritura. Y son formas de ser, son maneras de cómo cada uno de nosotros llevamos la palabra y enseñamos la Escritura. Pero siempre partiendo de una base es que no se puede salir de lo que está escrito acá. Yo no puedo traer mensajes de fulano y de sutano porque es pensamiento positivo, porque es metafísica, porque es no sé qué, entonces yo lo traigo porque me pareció bonito. No, es que no es lo que a usted le pareció.
porque nosotros no estamos siguiendo a hombres, estamos siguiendo la palabra del Señor, estamos siguiendo a Cristo. Y si yo sigo a Cristo, si a mí el Señor dice en su palabra que yo debo conocer al Padre, porque dice que conozcan al Padre. Y para conocer al Padre yo tengo que seguir a Cristo. Y Cristo confía en el Padre, y Cristo tiene una relación con el Padre, y Cristo vino a hacer una cosa. Y si yo lo sigo a Él, yo voy a conocer al Padre. Jesús nunca cambió su creencia. Jesús no dejó de ser judío. Él no lo dejó, él siguió estos parámetros. Él vino a cumplir lo que está acá. Porque cuando yo leía, yo decía, uy, ahora entiendo por qué Jesús no lo mataron en el templo. ¿Por qué Jesús no fue, si todas las ofrendas se hacían en el templo? ¿Por qué Jesús tuvo que morir afuera, como el peor de los peores? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Si llegaban los sacerdotes, llegaba el que cometía pecado, llegaba el que había infringido la ley, aún el mismo sacerdote tenía que salirse del tabernáculo y pararse en la puerta, traer el novillo, porque esa era la ofrenda, el novillo, porque el Señor decía, el sacerdote trae el novillo, este trae el cordero, este trae tal cosa y este trae, ¿por qué? Porque es lo que identificaba el pecado de ese tipo de personas. Y decía, él salía y a la puerta del tabernáculo, él imponía las manos sobre el cordero o sobre la ofrenda, confesaba su pecado, y el sacerdote ungido, el sacerdote de turno, se llevaba y hacía el sacrificio. Y yo le decía, Señor, ¿por qué Cristo no murió en el tabernáculo, en el templo? ¿Por qué no? Señor, si es que todas las ofrendas dicen que eran en el templo o en el tabernáculo, ¿por qué Jesús no? Porque eso es impresionante, hermano. Por eso es importante leer la Escritura. ¿Y por qué el Señor dijo, no comeré más de este fruto? Y yo decía, uy, Señor, pero claro, porque el Señor dio unas especificaciones. Y por eso Jesús dijo, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer aquello. ¿Por qué? Porque Él estaba cumpliendo todo el proceso que debería hacer un sacerdote cuando traía la ofrenda delante de Dios. Porque vuelvo y les repito, hermano, el sacerdote en la antigüedad era el que colocaba una relación con Dios, y Dios tenía una relación con el pueblo mediante el sacerdote. Eso era. Y cuando uno empieza a analizar, y yo decía, uy, Señor, eso es impresionante todo lo que está escrito en la Biblia. Y yo pensaba, decía, uy, Señor, cuando yo recibí al Señor, que empecé a caminar con usted, a mí donde yo nací me dijeron, no, eso, oiga, pero el antiguo, no, eso no le da nada, eso no sirve para nada. ¿Cómo que no? Cuando usted y yo le demos la importancia que tiene, usted va a entender toda la obra de Jesús. Porque aquí lo único que nos habla el Señor en su palabra, lo que habla Pablo hablaba de la ley. Cada uno de ellos hablaba de lo que estaba escrito en Moisés o en el profeta. Yo no puedo ignorar la base, porque si no se me cae toda la edificación. Dice la palabra del Señor, dice, cuando hablar de la ley es hablar de dos cosas. Recuerde que yo le decía que para caminar dentro del parámetro del Señor hay dos cosas. ¿Qué debo de creer y en quién debo de creer? El qué es en la obra del Mesías, pero ¿cuál obra? La mediadora, la que justifica, todo eso lo que hizo el Señor para que yo entre a qué? A ser formado, transformado, purificado, santificado, para poderme ir con el Señor. Porque es que el Señor no nos va a llevar a nosotros en la carne. El Señor nos va a llevar en un cuerpo glorificado, como hablábamos nosotros en el ayuno. ¿Cuál es el cuerpo del salvo y cuál es el cuerpo del no salvo? Y a la misma Escritura me dice cuál es el cuerpo de cada uno de nosotros, dependiendo de cómo nosotros estamos caminando. Dice, ¿en quién debo de creer? En el Hijo de Dios que vino y realizó la obra de redención. Existe una forma para poder llegar a ser redimidos, y esto es, hablar de redención es hablar del perdón, hablar de redención es hablar de rescate, hablar de redención es hablar de la libertad que vino a darnos el Señor
¿Debido a qué? A la esclavitud en la que nos tenía el diablo. Cuando yo tomo la decisión de seguir al Señor, de seguir a su palabra, de creer en lo que Él me ha mandado a creer, yo soy libre. Yo soy libre, y eso lo dice la Escritura. Y sabe algo que encontré ahí cuando el Señor decía: nadie puede tomar a mi pueblo como siervo porque Él es mío. Nadie lo puede tomar como esclavo, es lo que dice el Señor. Nadie puede coger a mi pueblo como esclavo porque son siervos míos. Yo los compré y nadie los puede coger como esclavos, porque son mi pueblo, yo los compré. Y yo decía: uy, Señor, qué maravilloso lo que dice la Escritura. Y por eso el Señor vino a rescatarnos, el Señor vino a comprarnos y a darnos una dirección para poder conocer al Padre, para poder entender la obra del Mesías, para poder entender la obra que el Señor mandó a hacer. Fíjense que Juan 6:65 dice: y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, ¿quién me salvó a mí? El Padre, porque el Padre fue el que mandó a su Hijo encarnado, lo mandó ¿para qué? Para que Él fuera mi ofrenda grata. Por eso cuando uno va y mira los tipos de ofrenda, por la culpa, por el pecado, de acción de gracia, por esto, cada una de ellas tenía una forma, cada una de ellas tenía unos ingredientes, cada una de ellas tenía una manera de cómo se debe realizar esa ofrenda para hacer olor grato al Señor. Y nosotros somos olor grato si nosotros nos encaminamos dentro de lo que dice la Escritura. Y por eso dice: nadie puede venir ahí si mi papá no me llama, si mi papá no lo llamó, usted no es mi hermano, usted no es mi hermanito, ¿ya? No te conozco. Porque a veces nosotros creemos que porque nos conocemos la Biblia, el derecho y el revés, y venimos y hablamos ya con eso, y no, yo no, porque se dice: ¿y usted quién es? No, pero Señor, yo a usted no lo conozco. Hágame el favor y lo sacan de aquí, porque usted lo que hablaba no estaba de acuerdo a lo que estaba en el manual que me va a juzgar a mí. Dice Juan 66, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, fíjese lo que dice el Señor acá. Jesús vino a resucitarnos. Jesús vino a darnos una naturaleza diferente a la que Adán nos dio, que fue una naturaleza caída. Ahora, en Jesús, y el que cree en Jesús, empezamos a tener esa nueva naturaleza, que es la del Espíritu, que es la naturaleza del Padre, que es la naturaleza, y que empezamos a caminar en la luz, como estuvo Adán y Eva desde el principio. Ese es el objetivo del Señor. Que volvamos al jardín, que volvamos a hacer su luz, que volvamos a tener ese camino que Él nos entregó. Porque la Escritura me dice que el Señor dice en su palabra, dice: yo hice el mundo, yo hice las cosas, pero ¿para quién? Para mis hijos. Y yo quiero que mis hijos disfruten de la plata, del oro, y disfruten de todo, porque son mis hijos. ¿O cuál papá le dice a su hijo: no se coma lo que hay en la nevera porque es mío? No, usted llega con el mercadito, ¿cierto? Coman y ya, y el hijo viene feliz y contento: mi papá me trajo esto, mi papá hizo esto. ¿Por qué? Eso mismo hizo el Señor. Y es lo mismo que el Padre quiere, que nosotros comamos de su palabra, que nosotros busquemos identificarnos con Él a través de la misma palabra. Miren lo que dice aquí Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. ¿A quién tengo que oír? Al Padre. ¿Y qué me enseña el Padre? ¿Qué dice? ¿Dónde está la enseñanza del Padre? En los profetas. Cristo es el vínculo, Cristo es el camino, Cristo es el que quitó el velo para que el Padre me pueda enseñar a través de la Escritura. ¿Sí me hago entender? Bien.
Entonces, por eso yo no puedo ignorar las escrituras. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo conozco a mi papá? ¿Cómo conozco a mi papá? Usted, cuando usted nació, yo cuando nací, mi papá tenía 38 años, yo qué sé qué hizo él tiempos atrás, lo que me contaron, ¿cierto? Y para poder conocer a mi papá, quién era mi papá, qué hizo mi papá, pues mis hermanos o el mismo papá nos contó cómo fue su vida, nos contó cómo vivió él, cómo trabajó y cómo levantó lo que Dios le permitió tener. Entonces yo lo conocí, ¿por qué? Porque él, mi papá, fue el que me lo contó. Y aquí el mismo Jesús está diciendo, oiga, conozcan a mi papá, pero a través de mí, porque él y yo somos el mismo, somos uno. Y si yo conozco a mi papá, ¿qué le dijo el Señor a Felipe? Oiga, Felipe, tanto tiempo usted conmigo y me está diciendo semejante pregunta. ¿No ve que si usted me ha visto a mí, ha visto al Padre? Pero tenemos que ir a conocer. ¿Y dónde lo vamos a conocer al Padre? El mismo Jesús, ¿a dónde nos manda? Al profeta. Porque es impresionante lo que nos habla el profeta. Ahora, fíjense, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos lleguen. Dios quiere que todos se ubiquen dentro del plan del Señor. Para eso hay unas reglas, para eso hay una norma, para eso hay alguien en quien tengo que creer y en una obra que tengo que seguir, tengo que creer en su Hijo y tengo que seguir su palabra, las instrucciones y el manejo que le da el Señor a la palabra de Dios. Dice, cada uno de nosotros, los que nos hemos arrepentido, es porque hemos definido creer y seguir a Cristo. Si yo estoy con el Señor es porque he tomado la decisión de creer en el Señor, de creer en la obra, de creer que Él es el Hijo, de creer que el Señor lo mandó para que yo fuera salvo, para que yo fuera redimido. Y dice, y debo de creer y debo seguir el camino que Él me lleva, y es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la Escritura. Dice, ¿en quién debo creer? En el Mesías. ¿Qué es lo que debo de creer en la persona de Cristo? Pues su obra, sus 4 cosas que Él vino a hacer. 1, vino a salvarnos por gracia. 2, vino a justificar nuestra fe. 3, vino a traer redención por su sangre. Y 4, vino a glorificarnos. Cuando resucitemos con un cuerpo diferente. En eso es que yo tengo que basar mi fe, mi caminar, y conocer al Padre. Conocer al Padre, que es el que nos está esperando y Él quiere que nosotros lo conozcamos. Ahora, dice, desde el inicio de la creación, Dios tenía un solo propósito con el hombre y la creación. Recuerde que la palabra propósito es ir adelante. Eso es lo que significa, o sea, por eso el Señor Jesús dijo, vayan ustedes adelante y yo después les llego. Vayan, y después dice, es que Él estaba, muchas veces llegaron los discípulos y Él ya estaba en ese sitio, Él ya estaba en ese lugar. Igualmente sucedió con la obra de José. José le dijo a sus hermanos, no tengan pena porque ustedes me vendieron y me pusieron. Es que esto fue obra de Dios. Es que Él me mandó adelante porque Él conocía la situación que venía y lo que Él estaba haciendo, que era a través de mí, Él venía a guardar a su pueblo para que yo le diera de comer. Estando en el curubito, ¿quiénes eran los mejores beneficiados? Pues el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo que nosotros no le hemos entendido. El Señor quiere que usted coma bien, se vista bien y que obtenga ganancias favorables. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice, usted es capaz de comerse un cordero, pues cómaselo. Usted es capaz de comerse 5 panes, pues cómaselos. Ese es el objetivo. El objetivo del Señor es que estemos bien, porque Él creó un universo
Yo decía, ¿cuándo Adán se podía comer todo ese montón de frutas? ¿Cuándo Adán se podía comer todo eso? Pero el Señor creó un ambiente espectacular para él, para que lo disfrutara no solamente él, sino que se cumpliera el propósito que el Señor tenía con él, y era poblar toda la tierra. Pero para eso necesitaba una esposa, necesitaba una mujer para poder llenar la tierra de la palabra que Dios le había dicho que se fructificara. Ahora, mira, hermanos, Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. ¿Cuál es el propósito del Señor con el ser de la tierra? Con sus hijos, con el que le sigue, con el que dice, niéguese a sí mismo y sígame, porque si nos negamos a lo que el mundo, a lo que mi carne y mis ojos quieren, el beneficiario soy yo, porque yo estoy dependiendo de la mano del Señor. Y dice el Señor, el propósito del Señor es que seamos fructíferos, el propósito del Señor es que usted se multiplique. El propósito del Señor es que llenemos la tierra de su gloria. El propósito del Señor es que usted gobierne su vida y que no sea el diablo quien la gobierna a usted. El propósito del Señor es que usted reine ¿sobre qué? Sobre el agua, el mar y el aire. Eso es lo que dice el Señor, gobierne sobre todo. Eso es lo que yo le entregué a usted. Yo le entregué una familia, yo le entregué una casa, yo le entregué una riqueza. Tome señorío y haga lo que tenga que hacer, y a que tenga que darle, súplale, porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo habla. Y el Señor eso lo va a pedir a cuentas. Porque muchas cosas de las que dijo Jesús, Él estaba hablando y Él estaba haciendo lo que decía Levítico. Cada cosa que hizo Jesús, cada palabra que dijo Jesús, cada obra que hizo Jesús era Levítico, porque Jesús vino como el sacerdote. Y Levítico habla sobre las reglas y las normas que debe cumplir un sacerdote. Uno que ha sido llamado a ser espiritual, uno que ha sido llamado a tener una relación con Dios, uno que ha sido llamado a ser imagen de Dios. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Porque Jesús, hay unas cosas que yo decía, Señor, usted no hizo eso. Y cuando el que estaba, porque yo estaba escuchando, yo decía, ahora entiendo por qué Jesús dijo esto. Ahora entiendo por qué Jesús hizo aquello. Ahora sé lo que el Señor estaba haciendo. Porque está aquí escrito, hermano. Por eso el Señor dice, vayan allá, escudriñen, siéntense a estudiar y dejen de ver tantas telenovelas baratas, que lo único que le llenan la cabeza es de aire. Ahora, dice, mire, después de que el Señor le dio instrucciones de qué, de fructificar, de multiplicación, de llenar la tierra, de reinar, ¿sabe qué viene después? Le dio instrucciones acerca de la comida. Porque muchas de las personas están enfermas por su mal hábito en comida. Somos malos en comer sanamente. Preferimos comer basura o soplados o otro tipo de cosas y no comer saludable. Por eso el Señor le da instrucciones sobre la comida. Coma frutas, verduras, coma. Eso es lo que yo le he dado a usted. Lógico, ya después el Señor dijo, pues ustedes desobedecieron, coma lo que quieran. ¿Y quiénes hemos sido los perjudicados? Nosotros. Mire, la gente prefiere tomar pepas que comer verduras. La gente prefiere tomarse un calcio, una vitamina C, ¿cómo es que se llama? Magnesio y todo ese montón de cosas, que venir a comer las frutas, las verduras que tienen eso. Cambiamos las pepas por el verdadero comida. Y no queremos comer, es que no me gusta, es que las cosas que son saludables no son muy buenas de presentación. ¿Sí o no? Usted dele un pedacito de brócoli a un niño, apenas lo mira y lo toca y lo bota por las mismas cosas. Pero si uno se lo presenta de otra manera, pues seguramente el chino se la va a comer. Por eso el Señor dice,
Mire, para que usted tenga salud, aliméntese bien, duerma bien, tome suficiente agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita, porque somos de tierra, somos un árbol. ¿Y qué pasa a un árbol cuando usted no le echa agua? Se muere y se seca. De nosotros no somos lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? No, porque es que mejor me voy a comer allá la hamburguesa en no sé dónde, que vale 50,000. Aparte de eso le echo 3 Coca-Colas, un montón de salsa y picante. Me dice, usted mató todas las cosas. Y después llega aquí y hay una sodita porque estoy, o agua con bicarbonato y limón porque estoy que no me aguanto. Nosotros somos así. ¿Por qué? Porque preferimos hacernos daño que comer saludable. Ahora, dice, debido a la caída del hombre y su pérdida de la relación con el Creador, el hombre dejó de ser luz. Por eso el Señor dice, vengan a la luz. Vengan a la luz. ¿Y sabe por qué el hombre no va a la luz? ¿Qué dice la Escritura? Para que sus obras no sean expuestas y el Señor diga, estás haciendo lo malo. Por eso nosotros no vamos a la luz. Por eso no nos gusta que nos hablen con respecto a que estamos haciendo, que estamos equivocados. Entonces no vamos a la luz y nos enojamos con el mundo entero y peleamos con el mundo. ¿Por qué? Porque no quiero que mi obra sea expuesta a la luz. Dice el Señor en Génesis. Ahora, debido al pecado, mire hermanos, debido al pecado que cometió Adán y Eva, la verdad, yo he leído la Escritura, pero no había visto esos versículos. Y yo decía, claro, Dios mío, y uno se queda como asombrado de lo que Dios está mostrando. Dice, debido a la caída del hombre y su pérdida de relación con el Creador, el hombre dejó de ser luz para ser oscuridad. Por eso, después de la caída vino la maldad de Caín. Y cuando nació Caín, fíjese lo que dice Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón, porque ella pensaba que Caín era aquella promesa que Dios le había dado en Génesis 17. Vendrá el hijo de la simiente de ella, le pichará la cabeza y el otro le cogerá el calcañar. Y él no era, porque en el corazón de él había maldad. Él no era, pero ella creyó. Como nosotros de mamá creemos que nuestros hijos son lindos, maravillosos y sabemos que están haciendo lo malo, y sin embargo somos como, voy a hacer sacrificio por si acaso ha pecado. Sí sabemos que están cometiendo pecado, sí sabemos que están haciendo lo incorrecto, pero me toca a mí. Eso le toca al Señor, eso le toca al Rey. Y dice el Señor, ya Adán dejó de ser luz, dejó de ser espiritual, porque él, dice la Escritura, él transgredió el pacto con Dios. Y yo decía, uy Señor, yo no había visto eso. Y dice la Escritura, él empezó a hacer oscuridad, empezó a caminar en la carne, porque el Señor le dijo, vaya, trabaje, sube como un caballo y haga, y aunque usted quiera, las cosas no se le darán. Y también dice un hombre carnal, y también de ahí salieron las acciones del diablo. ¿Por qué? Porque cuando yo me salgo de la luz, el otro me está esperando con una falsa luz, con una falsa vestidura, con unas cosas como cuando vinieron aquí los españoles y le mostraban el espejito a los indios y se quitaban los montones de oro. ¿Por qué? Porque les gustó el espejo. Y así nos pasa a nosotros con las cosas de Dios. El diablo allá nos está sacando, nos está poniendo el espejito y nosotros nos estamos siguiendo y no nos estamos dando cuenta que nos estamos alejando del Señor para seguir la oscuridad. Y creemos que estamos en la luz y creemos que porque yo leo, canto, pero la realidad es, ¿se ajusta a la Escritura o no se ajusta a la palabra? Dice Génesis 3:23. Dice, así que el Señor los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él la había formado. El 24 dice, después de expulsarlos el Señor, Dios puso querubines, no uno solo, dice, puso querubines
poderosos al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destelleaban al moverse de un lado para otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. No quería el Señor que el hombre comiera del árbol de la vida, porque toda la vida estaría en pecado y apartado del Señor. ¿Ya? Y dice el Señor que ahí había unos querubines guardando la entrada a ese camino. ¿Ya? Por eso cuando el Señor, cuando Él gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, cuando Él dijo eso con voz, dice que el templo se rompió. ¿Y qué había cuál era la cortina? La cortina tenía los dibujos de los querubines. Luego se abrió para que aquel que cree en el Señor, aquel que quiere caminar con el Señor, entre en libertad a conocer al Padre. Entre a conocer a Dios, entre a conocer qué es lo que Dios tiene para usted, su riqueza, su bondad, su redención, todo el plan del Señor para usted. Y nosotros, no, es que me da miedo entrar a la presencia de Dios, como estoy en pecado, pues vaya, pídale perdón al Señor. Dios nos da la opción, dice, arrepiéntase, vuélvase del camino de la maldad, vuelva a confiar en el Señor, camine dentro de la integridad de Dios y venga delante de mí. Él sabe que nosotros en muchas cosas estamos equivocados, estamos cometiendo fallas, pero eso no me va a matar a mí, porque el Señor nos da la opción, porque los pecados de muerte ya fueron expiados. Pero aquí el Señor está diciendo, porque un pecado del que no es de muerte, que yo leía, yo decía, Señor, los pecados de muerte son las personas que matan pensando, analizando y matan y hacen. Y yo decía, bueno, sí, los atracadores, todo eso. Dice, usted mató, ¿por qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, si tú matas a espada, tú serás muerto por espada. Si usted hace esto, eso le vendrá a usted. ¿Ya? Y aquí el Señor nos está hablando, y aquí el Señor está diciendo, camine dentro de los parámetros del Señor. Si yo voy caminando con el Señor y yo tengo que irme alejando lentamente, y el Señor me va a decir, cometiste un pecado. Y yo leía que si yo, dentro de la Escritura, dice, no es pecado de muerte si pasa Rosita y se le cae un billete y yo voy detrás, me lo cojo y me lo guardo. Yo le robé a Rosita. Y yo veo que Rosita busca y yo ahí con el bolsillo, con la plata en el bolsillo, porque eso es lo que habla la Escritura. Si yo veo que Rosita se le cayeron los 50,000 pesos y yo voy detrás, yo lo recojo y lo guardo y no digo nada, pero después el Señor me redarguye o Rosita se entera, yo tengo que devolvérselos a ella. Y eso dice la Escritura, pero por usted haberse robado lo que era de ella, dice el Señor, devuélvalo, pero me hace el favor y le anexa el 20% del billete que usted se estaba robando. Porque esa es la retribución de ¿qué? Del acto de robarle al hermano. Si yo hablo igual, yo decía, ay Señor, de razón, Cristo solamente vino a expiar ciertos pecados que se llama en la Biblia de muerte, pero hay algunos que yo tengo que ir a enmendar con ella. Y si yo hablé mal de ella, yo tengo que decir, ¿sabe qué, Manuelito? Lo que yo le dije, Rosita, no es verdad, y yo tengo que retribuirle a ella, porque eso se llama prevaricato o se llama injuria. ¿Y qué me manda la ley? Perjurio, eso, perjurio. Como usted levantó, ahora retribúyale, pídale perdón en público y en las redes sociales y retribúyale financieramente. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no son pecados de muerte, son lo que me toca hacer a mí porque yo hice mal contra mi hermano. ¿Sí me hago entender? Entonces eso es lo que el Señor está hablando. Ahora, mire lo que dice acá. Nosotros hablamos la forma y la manera
como Dios trajo la redención desde Adán hasta Noé, ¿cierto? Cuando Noé nació y ya el Señor le dio el propósito, Él empezó a hablarle a la gente del Evangelio. ¿Cuál? El que Adán le había dicho a todos ellos: va a venir un Redentor, nos va a salvar, va a venir un Redentor, va a venir alguien que nos va a liberar, va a venir alguien que va a restaurar nuestra relación con Dios. Y por eso todos hablaban y todos esperaban el Redentor, todos esperaban la promesa que Dios le había dicho. Por eso todos conocían ese principio, todos lo conocían, porque entre ellos en esa época no era que escribieran, sino era oral. Yo le enseño a mi hijo, mi hija le enseña a la nieta, y así, de esa manera se llevaba la palabra, se enseñaba la escritura. Ahora, fíjese que cuando ya llegó hasta el colmo el pecado, porque Dios le da a las generaciones que llegue hasta un límite el pecado. Cuando ya llega a ese límite, entonces Dios, ¿qué dice? Veo que esta persona es en gracia, veo que esta persona está caminando bien, veo que esta persona está orando por esta situación, entonces la voy a utilizar, la voy a llamar, la voy a instruir y le voy a decir: vaya, hable, vaya, predique. Y si la gente no quiere, bueno, entonces venga usted, yo la guardo, la cuido, y venga, yo traigo juicio sobre los demás. Siempre el Señor ha utilizado el mismo formato. Dios ha traído pandemias, Dios ha traído plagas, porque Él mismo dice: yo traigo la adversidad, yo soy el que hago secar los ríos, yo soy el que traigo la enfermedad, yo, debido al pecado de mi pueblo. Entonces, por eso el Señor, a través de todas estas cosas, nos está limitando, para que el hombre no se pierda, para que el hombre no termine haciendo lo equivocado. Ahora, fíjese que el plan de redención, hablamos de Noé, pero resulta, ¿por qué el Señor tomó a Adán? ¿Por qué el Señor tomó a Noé? Porque Dios había hecho un compromiso, un acuerdo con Adán. Y Adán cometió el pecado. Y fíjese que yo decía, como Job dice: yo no soy como Adán. Y yo decía: uy, Señor, yo no soy como Adán. Que Adán cometió prevaricato, que Adán cometió pecado, y en lo oculto estaba haciendo las cosas. Y yo decía: uy, eso sí no me lo sabía, Señor. Y dice en Génesis 3:15, Dios le da la promesa a Adán de que Él venía a redimir, Él venía a volver a poner al hombre en una amistad con Dios, porque se había perdido su imagen y su semejanza. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la descendencia de ella. Su descendiente le golpeará la cabeza y tú le herirás el talón, ¿ya? O el calcañar, o le agarrará aquí para que él no continúe haciendo la obra. Fíjese que Dios da un inicio al plan de redención al ser humano y a su creación. Yo analizaba esta parte y yo decía: si usted ha leído Génesis del 1 al 6, nos habla de todo, el pecado como entró, de la generación y de todo ese tipo de cosas. Y dice, y yo cuando yo leía eso, yo dije: Señor, o el Espíritu Santo me dice: eso que están leyendo es igual a lo que Jesús hablaba entre la parábola de la cizaña y el trigo. Porque el Señor, ¿qué dijo? Vino un buen hombre, sembró una semilla e hizo esto, y trajo la buena semilla. Pero cuando el hombre se durmió, cuando los hombres se duermen, vino el malo y trajo la semilla. Entonces ahí está digamos, está como la justaposición entre el buen hombre, Dios, que preparó una tierra, que le puso todo y que sembró la buena semilla, que era Adán, y lo trajo y le dio y lo puso y le dio lo que era. Pero ¿qué pasó? Cuando el pecado vino a dar, digamos, a coger fuerza, cuando Adán participó del fruto.
Porque la Biblia me dice que cuando Adán comió, los ojos de los dos se abrieron y se dieron cuenta que habían faltado. No cuando ella comió, sino cuando Adán, ¿por qué? Porque la palabra estaba dada para Adán, porque la creación había iniciado con él. Por eso el Señor dijo y que vendría otro, que se asignaría, que haría lo que el Padre, ¿para qué? Para darnos a nosotros la oportunidad de volver al Padre. Y dice la Escritura, por eso haga esa comparación cuando usted vaya a la parábola del trigo y la cizaña. El diablo no vino a sembrar. ¿Por qué Eva tenía que hablar con él si Dios le había dicho que no? Si Dios le había dicho no coma, pero ella dijo, yo no lo puedo tocar. Sí, nosotros podemos comer todo, pero eso no, y no lo puedo tocar. Y así no, Dios no lo dijo. ¿Por qué? Porque ella le añadió a lo que Dios dijo. Y yo no le puedo añadir al Señor eso de que vamos a hacer esto y imaginémonos. No, Juan, que imaginémonos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es que en la imaginación usted le está poniendo cosas que ni siquiera la Biblia dice y estoy añadiendo, le estoy quitando o le estoy cambiando el significado y la dirección de las cosas de Dios. Y dice la Escritura, dice, en el plan de redención empieza, ellos cometieron el pecado, comieron del fruto, vino el Señor, ¿y quién fue la primera que recibió el castigo? La serpiente. Ella fue la primera que recibió el castigo del Señor por haber llevado a que el hombre se alejara y desobedeciera al Señor. Y luego vino Eva, y luego por último fue Adán. Y después de que el Señor le dijo, les puso a cada uno su sentencia, su consecuencia de la actitud y del pecado de desobediencia, viene el Señor y dice, ahora venga el plan de salvación, ahora venga el plan de redención. Y es cuando Él va en el Génesis 3:21 y dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Porque el plan de Dios es para la familia, el plan de Dios es para nuestra parentela, el plan de Dios es para nosotros que somos sus hijos, somos su pueblo. Y dice la Escritura, dice que Él vino y que dice, mató, porque para poderle poner la piel tuvo que haber hecho ¿qué? Un sacrificio. Y ahí Dios le enseñó a Adán cómo tenía que hacer el sacrificio. ¿Para qué? Para que él estuviera cubierto, para que él estuviera en una relación y esperara ¿qué? La promesa de la salvación o la redención. Y le puso la piel, dice la Escritura, y esa palabra piel significa lo cubrió, le perdonó y lo cubrió. Le dice, espere al oriente, espere el día en que venga el Redentor, que venga el Salvador, que venga aquel que lo va a sacar de la oscuridad, que lo va a sacar de estar lejos de mi presencia, y vamos a estar usted y yo. Y dice aquí la Escritura, dice, mató los animales e hizo sacrificio de sangre y los cubrió con sus pieles. Y la palabra cubrir significa redención. Mire, hermanos, vamos a Oseas, le invito para que lea todo Oseas. Ahí en Oseas 6 es impresionante todo lo que enseña el Señor, todo lo que habla ahí en Oseas 6. Y miren lo que dice Oseas 6:7, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué le está diciendo el Señor a Oseas? Adán pecó, transgredió mi mandato. Fíjense que Oseas, como dice por ahí, fíjense que aquí el Señor en Oseas está hablando de la redención y está hablando de unas cosas extraordinarias. Dicen, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero yo los sanaré. Nos ha herido, pero yo los vendaré. Mire que el Señor dice que Él es el que hace. ¿Por qué? Porque si yo estoy cometiendo falla, si estoy cometiendo pecado, pues va a venir la disciplina, va a venir la dirección de Dios. Dice,
nos dará. Mire, aquí viene el plan de Cristo. En esta parte está el plan del Señor. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantaré y viviremos delante de Él. Entonces dígame, ¿por qué el Señor nos manda a estudiar? Porque aquí es donde nosotros vamos a encontrar cuál es el propósito, y no como un líder espiritual a nivel mundial que dice que Cristo es un perdedor, que murió en la cruz y que fue perdedor y que para qué lo siguen si Él es un perdedor. Y dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer ¿a quién? Al Señor. ¿Y dónde lo voy a conocer si no es en la Escritura? Dice, su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera, que es la temprana, y riega la tierra. Fíjese, está hablando de qué, de la tribu de Israel y de Judá. Y más abajo dice, por tanto, el 5, dice, por tanto los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como luz que sale, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio. ¿Qué es lo que quiere Dios? Nuestra lealtad. ¿Lealtad a qué? A la ley, al mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo y amar a mi enemigo. Eso es lo que quiere el Señor. No tanto el que hagamos sacrificio y entonces me golpeo, como una señora que yo conocí y decía, no, es que yo quiero hacer un ayuno, pero se iba a un ¿cómo es que se llama? A un centro, a un supermercado muy grande allá en Cartagena, y no digo el nombre porque me cobran. Entonces ella decía, yo quiero agradar a Dios, pero me voy a ir allá a ese supermercado donde venden comida y mortifico a mi cuerpo. Ay, la carne asada. Ay, yo decía, pero eso, ¿quién dijo eso? ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos equivocaciones en las cosas. Eso es una locura. Y dije, más bien vaya, cómase allá la carne y la yuca y eso, y no se ponga ya a hacerle morcillas al diablo. Entonces fíjense que dice el Señor, cómo, mire, Israel siempre ha estado esclavo. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre se ha apartado de los designios del Señor. Si usted mira acá, mire lo que dice el Señor. Dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Quiere decir que ellos infringieron las reglas del Señor. Dios le dijo no y ellos dijeron sí. Si yo violo la palabra de Dios, yo estoy violando el pacto que el Señor hizo con nosotros. Si la palabra de Dios me dice que yo debo caminar así y no lo estoy, soy un transgresor de la palabra de Dios. Soy un transgresor de la Escritura. Por eso el Señor dice algo muy lindo. Si tú vienes a la congregación y vienes a traer tu ofrenda, y ahí el Señor te acuerda que tienes algo con tu hermano, ¿qué dice? Déjame tu ofrenda, ve y te pones en paz con el hermano, con la persona, y luego venga a presentar la ofrenda. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso no es un pecado de muerte. Tengo un pleito con mi hermana, tengo una relación con mi... ¿Qué me está diciendo el Señor? Vaya, póngase en paz. Vaya, póngase en paz. Vaya, dígale, reconozca su pecado, reconozca que usted actuó mal, reconozca las cosas, porque ese es el problema que tenemos nosotros. El orgullo, la soberbia y la jactancia no nos permite reconocer que estoy equivocado, que estoy errado, que las cosas no son así como yo creo, como yo las pienso o como a mí me parece que deben ser. Las cosas del Señor no son de pareceres, hermano. Las cosas de Dios es lo que me dice la Escritura. Mire lo que dice acá, el 10. En la casa de Israel he visto, eso me pareció terrible, dice, en la casa de Israel he visto una cosa horrible.
allí está la prostitución de Efraín, se ha contaminado Israel. Para ti también, Judá, está preparada una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. O sea, el Señor que está diciendo, venga, yo lo quiero restaurar, venga, yo quiero que usted se camine conmigo. No haga lo que está haciendo Adán, que se escondió después de que cometió el delito, que se escondió después de que cometió el pecado. Y miremos lo que dice Job capítulo 31, Job 31. Aquí está hablando Job de su integridad, ¿no? Está hablando y defendiendo su integridad. Y mire lo que dice Job 31:33. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno la iniquidad? Él está diciendo, yo no soy como Adán. O sea, nosotros sabemos que Job es contemporáneo con Abraham y con ellos, ¿no? Eso nos enseña la historia, o nos enseña de acuerdo a la forma de los sacrificios y todo eso se manejaba por ese lado. Por eso mismo Job dice, ¿acaso yo he encubierto mis pecados? ¿Acaso yo estoy ocultando en mi seno mi iniquidad? ¿Qué le está diciendo? ¿Acaso yo estoy pecando impíamente? Porque yo me fui a buscar a Génesis 3:10, porque él decía que hacen la comparación ahí, Génesis 3:10. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, él quiso esconder su iniquidad, quiso esconder su desobediencia, y eso es lo que nosotros muchas veces cometemos. Queremos escondernos detrás de algo porque no queremos reconocer mi pecado. Somos como Adán. Fíjese que aquí lo está diciendo Job y también lo está diciendo Oseas. Dice, yo le invito para que usted lea todo el capítulo 6 de Oseas, que eso es muy hermoso. Yo lo leí y yo decía, uy Señor, qué bonito lo que nos habla usted acá. Y fíjese que él mismo está diciendo, ellos transgredieron, y la palabra prevaricar, dice, prevaricaron contra mí, lo está diciendo el Señor. Ellos prevaricaron contra mí. Y la palabra prevaricar quiere decir actuar de manera encubierta. Ellos creyeron que porque no veían al Señor, antes yo voy a comer y a lo mejor Dios ni se dará cuenta. Por eso cuando dice, escuchamos la voz de Dios, porque la Escritura dice que Él venía a hablar con sus hijos, Él venía a mirar cómo estaban al caer la tarde, dice, o en el viento de la tarde. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Aquí fíjense que con Adán empezó el proceso de la gracia, empezó el proceso de la redención. La misma Escritura está diciendo, hubo un pecado de desobediencia, violaron mi mandamiento. Y como yo le decía, ¿por qué Pablo dice, la Escritura dice, por cuanto la ley no pudo perdonar? Pero ¿qué era lo que no podía perdonar la ley? Porque eso es lo que uno tiene que preguntarle al Señor. ¿Qué era? ¿Por qué la ley? Había cosas que la ley no podía perdonar, y por eso el Señor tuvo que venir, enviar a su Hijo en forma y según la carne, y venir aquí y morir, porque la ley no podía, no podía perdonar pecados. Ciertos pecados no los podía perdonar. Por eso el Señor tuvo que venir a perdonar los pecados de muerte, porque la ley no lo permitía. ¿Por qué? Porque si usted lee, hay partes de la Escritura donde dice, y si usted cometió, entonces esto será lo que usted tiene que hacer, y le será perdonado. Otro dice, su pecado no puede ser perdonado, porque su pecado es de muerte, y el único que lo puede perdonar es que usted derrame sangre. Pero por eso el Señor dice, estoy hastiado porque, la gente hacía lo que quería después de que cometía la falla. No, yo llevo la paloma, yo llevo el poquito de aceite, yo llevo el cordero, y por eso el Señor dice,
Así no funciona. Por eso es lo que él dice: yo no quiero más su sacrificio ni su holocausto. Yo lo único que quiero es su lealtad a lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Porque yo vuelvo y le digo, hermanas, yo le decía al Señor, si dentro de lo que dice la Escritura y todos los pecados y todo se hacía dentro del tabernáculo, y luego cuando se hizo el templo, todos los sacrificios eran dentro del templo, ¿por qué Jesús le tocó afuera? ¿Por qué Jesús le tocó afuera? Y ahí lo dice la Escritura. Si usted, yo le invito para que usted lea. Todo lo dice Levítico, léase Levítico. Si usted le cuesta trabajo leer, escuche. Porque usted lo escucha y usted empieza a analizar y el mismo Espíritu de Dios le va a traer y le va a hacer las conexiones con Cristo. Ay, por eso el Señor hizo esto, porque estaba redimiendo este pecado del sacerdote. Ah, por eso el Señor perdonó pecados, porque el único que podía perdonar pecados era el sacerdote cuando se hacía el sacrificio. Y fíjense que el Señor le puso una piel, ¿a quién? A Adán. Y cuando usted va, yo decía, ay, es que en esa época no había médicos, no había doctores. Entonces, ¿cuál era cómo se demostraba que la persona había cometido pecado? Porque en la piel salían cosas, salían y se manifestaban cosas, y por eso el único que podía decir, es pecado de esto, es pecado, era el sacerdote, porque él era el que conocía la regla, conocía el mandato, conocía la consecuencia, y él era el único que decía, puede entrar al pueblo o váyase otros 7 días porque usted no está limpia. Era el sacerdote. Por eso el Señor Jesús, sus pecados son perdonados, porque él sí podía perdonar. Vaya, yo lo perdono, no sé qué, pero vaya, presente la ofrenda de lo que dice Moisés. Y dice la Escritura, porque la piel se manifestaba, y si era así, y si tenía pelo, y si el pelo era rojo, y si el pelo era, es porque la persona había cometido una falla. La persona, entonces, como no había médico, y como el único para poder el Señor mostrar que el pueblo estaba en pecado, eran las infecciones en la piel, eran las cosas en la piel que salían. Y de ahí era como la gente se daba cuenta, o como el sacerdote se daba cuenta que la persona había cometido un pecado, había cometido transgresión contra los mandatos del Señor. Eso es importante, hermano. Por eso uno ve una cantidad de cosas ahí en Levítico, y yo decía, uy, Señor, yo cuántas veces lo leí, ahí como pasé derecho, porque hasta ahora me estoy dando cuenta, como dice el Señor en su palabra, yo soy el que abro la mente para que usted me comprenda la Escritura. Entonces tenemos que decirle al Señor, abre mi mente para poder entender este manual, porque hay muchas cosas que uno no las entiende, y la dirección es una sola. Así el Señor le diga, todos vamos a subir a Morro Rico, pero entonces Manuelito se va en la moto, Martín lo lleva en helicóptero, el otro lo lleva en bicicleta, pero todos vamos a llegar a lo mismo. Como era lo que pasó en la vigilia, hablaban todos de diferentes cosas, pero con la misma cita, lo mismo, pero cada uno añadió a lo que Dios le había dado. Por eso el mismo Señor a uno le decía, tus pecados son perdonados, levántate, venga, le lavo los ojos, venga, le hago eso, porque eso estaba escrito. Dependiendo del pecado que había cometido la persona, hay unas instrucciones en la Biblia. Lo que nos enseñaba a Chío, yo voy a recibir recompensa dependiendo de la obra que yo hice. Mi libro de obras será abierto el día en que yo vaya a la presencia de Dios, y va a abrir y me va a decir, usted hizo esto. Como soy salva porque estoy en la presencia del Señor, pero Él va a juzgar mi forma de hablar. ¿O no digo eso, Rocío? Usted tenía que hacer esto, pero usted no lo hizo. Y eso es lo que yo no voy a irme para el infierno porque soy en la gracia, porque me fui con el Señor. Pero lo que yo dejé de hacer y los pecados que no son de muerte, yo le voy a rendir cuenta al Señor. Yo le voy a rendir cuenta al Señor. ¿Ya? Entonces fíjense lo que nos enseña el Señor. Partió de Adán, luego vino Noé, ya vimos a Moisés. Ahora toca entrar a mirar a Abraham, cómo es que el Señor lo llamó, porque ahora ya no es
el Redentor, sino ya entra él a ser ¿qué? El profeta. Él ya entra en otro ministerio, pero ya entra el pacto del Señor, la tarea del Señor, pero los pactos del Señor, algunos deberían ser reforzados. ¿Por qué? Porque el pacto había llegado hasta ahí. Y es como uno dice, no, yo tengo un contrato en esta empresa por un año. Cuando ya se cumple el año, lo llaman a uno y digan, venga, negociamos. Le voy a subir, luego hay una nueva negociación. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, y creo que no lo dije, hay cosas en la palabra de Dios, o hay reglas que Dios dice, no, la ley no lo puede perdonar. Por eso vino Jesús. No lo mandaron a hacer eso a Daniel. Con la ley de los medos y los persas, fírmelo, y la ley de ellos es que el decreto del rey nadie lo puede cambiar. ¿Y qué dijo el rey? Yo he buscado la forma, y no, porque está amarrado y trancado, pero puedo emitir un decreto de que ustedes se armen y peleen. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. No puedo infringir la ley, porque yo dije que este pecado, usted viene la muerte, ya no hay más nada, pero hay un Salvador. Siga este decreto, siga esta salvación, y usted entra en el perdón de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es lo que me está hablando el Señor. Para que mis pecados de muerte sean perdonados, yo tengo que creer en Jesús. Tengo que seguir a Cristo, tengo que buscar mi identidad y tengo que permanecer con Él. ¿Para qué? Para que los pecados de muerte, cuando vaya a la presencia del Señor, como estoy en la muerte, yo no me voy para el cielo. Yo me voy para el otro lado, a esperar mi juicio del gran trono blanco. El Señor nos está dando la oportunidad, por eso dice, vengan a mí, no le está diciendo el Señor, vengan a mí, venga a mí, el trabajado, el cargado, el desilusionado, el triste, el acongojado, venga, yo voy a hacer su reposo, yo lo voy a redimir, ya lo compré, le pagué un precio, di mi vida, porque es vida por vida. No es, entonces yo voy a morir por el gato, no, es por la gente. Son por las personas, porque al Señor lo que le interesa son las almas de las personas. Y el alma, como para los judíos, lo que dice la Escritura, en la sangre está la vida, y en la sangre está el alma. Para los judíos, el ser humano es bipartito, solamente hay espíritu y cuerpo. Para nosotros somos tres: el cuerpo, el espíritu y el alma. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí mismo el Señor está diciendo, ya los pecados de muerte ya fueron perdonados, pero ahora a mí me toca. Pero yo necesito caminar de acuerdo a lo que dice acá. Necesito cumplir lo que me está diciendo el Señor. Porque si no, entonces, ¿cómo Jesús me va a rescatar? ¿Cómo Jesús me va a decir, pero es que usted sabía, pero usted siguió lo mismo? Ya no puedo hacer más nada. Ya no puedo hacer más nada. Por eso aquí, en este momento, Dios nos está dando la oportunidad de que póngase en paz con el Señor, porque la ley no podía perdonar pecados que el Señor, el Padre, había dicho son pecados de muerte, y no hay nada. La única forma para poder redimir, para poder perdonar los pecados de sangre, es que haya derramamiento de sangre. Era lo único, era la opción que el Señor dio. Usted habló mal, bueno, vaya, pídele perdón, venga a mí, traiga lo que tiene que traer y vaya, póngase en paz con el hermano. Entonces son cosas diferentes, ¿sí me hago entender? Por eso yo le animo, hermano, para que usted escuche, dura como 3 horas. Ay, Dios mío, 3 horas, pero usted tiene 5 horas al día ya durmiendo. Yo pongo el celular en la cocina en un vaso y estoy haciendo las cosas y estoy escuchando. Y si voy para el baño me llevo el celular escuchando la palabra, y si me acuesto a descansar pongo aquí una almohada, pongo la tablet y pongo aquí el celular, qué es lo que está diciendo, y me pongo a buscar. ¿Por qué? Porque es que a mí sí me interesa la salvación, y yo sé que tengo un pueblo que yo tengo que rendir cuentas, y yo voy a ser juzgada por lo que yo enseño. Y como me decía el Señor, lo que tú conoces yo se lo he enseñado, y ha sido metiéndome en la palabra,
No ha sido en vano, hermano, los 34 años en el Señor, sin faltar, independiente de todas las chicharroneras y todas las cosas. Leyendo la Escritura, leyendo la palabra, estudiando la palabra y metiéndome con el Señor. ¿Por qué? Porque tengo una tarea. Tengo una tarea con un pueblo que Dios me entregó. Quisiera hacer mucho más, pero no tengo sino 2 pies y 2 manos. Y voy a pie, pues, y me voy feliz y llego y me bajo allá, aquí en la 22, y me voy de ahí para abajo hablando con el Señor, tan bonito esto, no sé qué, y miro todo ese montón de gente tomando las mujeres, y yo decía, Señor, rescata todo este montón de personas que creen que es a través de todas estas cosas, y me voy ahí para abajo hasta mi apartamento. Y me voy el viernes tempranito, a las 3 de la tarde, salgo a coger el bus, cojo el P10, luego llego al centro, el T2, y luego cojo el T4, y luego cojo el D1. Y allá llego a compartir, y llego con gozo y con alegría, y hablo con el uno, mientras que son las 6, hablo con este, hablo con aquel, cómo va su problema, cómo va lo suyo. Vea, ay, sí, ya me di cuenta que se arreglaron, bueno, esa es mi tarea. Al otro le escribo por celular, al otro le pregunto por el WhatsApp, que no me contesten, bueno, eso ya es problema de cada uno, ¿sí o no? Pero ahí estamos en la tarea y en la jugada con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. O sea, fíjense que aquí vamos como vamos a trabajar con Abraham, pues vamos a hacer como el paralelo entre las cosas de Abraham y Cristo, entre las cosas de Moisés y Cristo, para ir entrando en esa armonía y saber qué es lo que realmente el Señor nos está diciendo, y tumbar muchos íconos que nosotros tenemos y muchas enseñanzas que a lo mejor no tienen ningún fundamento de la Escritura. Amado Dios, te damos gracias por lo que nos has enseñado en este día de hoy, Señor. Uno de los objetivos, o el único objetivo que tienes tú, es la redención de la humanidad. Es la redención de cada uno de nosotros a través de la obra de Cristo, Señor. Tú le prometiste a Adán, Señor. No lo juzgaste, Señor. Simplemente la misericordia tuya vino sobre él, Señor. Y tú, Señor, hiciste un sacrificio, le enseñaste que esa era la manera de cómo esperar al Mesías, el Redentor, aquel que vendría a sacarlos y a volverlos a poner en la dirección hacia el eterno, a volver a tener la luz del Evangelio, de la luz del Padre, y volver a tener la imagen con el Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos enseña de la Escritura. Gracias por lo que nos enseña de la palabra de Dios, Señor. Gracias, Rey amado. Gracias, Dios eterno, Señor. Gracias porque es lo que estudiamos, Señor, en nuestra vigilia. Las enseñanzas nos traen la luz, Señor. Y el candelero o la lámpara es la Biblia, Señor. Es la Biblia, el instrumento, es el objeto por el cual yo abro y puedo ver la luz que es la enseñanza, Señor. Por eso enséñanos, Señor. Enséñanos a conocer al Padre, porque tú mismo siempre hablaste, no hablaste tanto de ti, hablaste siempre del Padre, Señor. Que el reino de los cielos es semejante a un Padre, a un Señor. Siempre nos diste a conocer el reino, Señor. Y eso es lo que queremos nosotros llegar a conocer. La Escritura, la palabra, Señor, de lo que está escrito. Gracias, Señor, por lo que hoy tuve la oportunidad de aprender, Señor. ¿Por qué Cristo hizo esto? ¿Por qué Cristo habló así? ¿Por qué el Señor dejó de hacer aquello, Señor? Aún las mismas respuestas que Él daba, Señor, están escritas en ese manual, Señor, en ese tercer libro de la Torá, Señor, que es Levítico, que es el comportamiento del sacerdote, porque como dices ahí, Señor, el sacerdote espiritual, aquel que mantiene una relación con Dios y que lleva a que el pueblo del Señor tenga una relación con Él. Por eso, gracias, Señor,
porque estoy entendiendo muchas cosas. A veces nosotros hablamos porque le escuchamos a alguien, o porque creímos que es lo correcto, o porque lo aprendimos en alguna parte, Señor. Pero nuestro mejor maestro eres tú, porque así lo dice Cristo, Señor. El profeta es el que me va a enseñar a mí de la palabra del Padre, de la obra, de todo, Señor. Todo está escrito en la palabra, Señor. Solo nos falta el interés por sentarnos a estudiar y quitarnos de nuestra mente el que no entiendo y no comprendo, Señor. Porque esas son razones sin peso y fundamento. Porque si hemos leído la palabra, vamos a entender por qué el Señor, Dios, le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que estas son las instrucciones cuando se comete tal pecado, cuando se comete tal transgresión. Dígale a mi pueblo que esto es lo que tiene que hacer cuando se comete pecado de idolatría, cuando las personas practican la hechicería, que es lo que tenían que hacer, Señor. Cuando entendamos, Señor, y vayamos a la base, al fundamento para conocer al Padre, porque Cristo siempre nos ha mandado, Señor. Y aún a los fariseos le dijo: ustedes que conocen la cátedra de Moisés, porque ellos sabían, conocían, como conocía a Pablo, Señor. Pablo conocía la Torá, y para poder ser discípulo de Gamaliel tenían que conocerse de memoria la Torá, Señor. Si no, no podían ser rabinos, no podían estar recibiendo instrucciones, Señor, de hombres instruidos en la Torá, Señor. Si no se sabían la palabra, si no conocían las instrucciones. Por eso, gracias, Dios amado. Gracias por la palabra, gracias, Señor, por la obra de Cristo, porque Él vino a perdonar los pecados de muerte, Señor. Por eso Pablo lo habla, la ley del pecado de la muerte. También Juan nos habla que si luego que no oremos por los pecados de muerte, Señor. Por eso gracias, Dios, porque tú nos has perdonado esos pecados, Señor. Cuando entendamos y vayamos a la Escritura, Señor, vamos a entender el verdadero objetivo de lo que tú nos enseñas, Dios. Gracias, Jesús, por morir por nosotros. Gracias por derramar su sangre, porque esos pecados que no podía, Señor, que no podía hacerlo, Señor, con una obra de hombre, sino que tenía que ser con derramamiento de sangre, porque así lo dice la Escritura. Casi todo, dice la palabra, debe ser redimido con sangre, Señor. Y hay otras cosas, Señor, que simplemente es con lavamiento, simplemente es con perdón, simplemente es con volverme a ti y ya vuelvo a estar contigo, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias por los hermanos que vinieron hoy, Señor. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias porque refresca este calor, Señor. Gracias por los hermanos que nos escuchan, Señor, en Medellín. Por los hermanos de Bogotá, de Piedecuesta, Señor. Por los hermanos de Bucaramanga, Señor. Gracias por ello, Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias por los líderes, Señor. Gracias por esa vigilia. Gracias por los ayunos, Señor. Gracias por esos manjares que recibimos. Y desde ya, Señor, estamos preparándonos para la fiesta del Pentecostés, para hacer memoria de ese día, Señor, en que el Espíritu de verdad vino sobre aquellos que estaban obedeciendo, aquellos que esperaron en el aposento alto la promesa de Jesús, que vendría el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos redarguye, el que nos mantiene, el que nos sostiene, el que nos hace vivir confiados, Señor. Gracias, Dios amado, bendito sea tu santo nombre, Señor. Guárdanos, Señor. Yo ruego al Dios del cielo, al soberano y al eterno, por los que están enfermos, por los que están quebrantados de corazón, por aquellos que están tristes por algunas situaciones, Señor. Oro para que el gozo de su Espíritu caiga sobre ellos, Señor. Oro por los que están enfermos, Señor, para que vengas, Señor, y traigas y derrames y cures, como dice su palabra, Señor. Porque Cristo sanó, Cristo perdonó, Cristo liberó,
Cristo sanó, curó, Señor, aquellos que vinieron a buscarlo, aquellos que dijeron, sí creo, ayúdame, ven, di la palabra, Señor, porque todo funciona con la fe, Señor, con el buscarte, con el humillarnos delante de ti y reconocer que te necesitamos, Señor. Gracias por su palabra, gracias por esos misterios, Señor, tan grandes, como un día nos enseñaron sobre los misterios de la Biblia, Señor. Gracias, Dios. Ahora te ruego que lleve a los hermanos hasta sus casas, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. No permita que el enemigo, mientras nosotros dormimos, que el enemigo venga a sembrar cizañas, Señor. No permita que el enemigo, mientras yo estoy alejada y apartada, venga, Señor, y traiga una palabra de mentira, Señor. Porque seguramente el pecado vendrá sobre mí, vendrá la consecuencia de mi alejamiento y de haberme apartado de ti, Señor. Trae a tu pueblo, los que son tuyos, Señor, aquellos, Señor, que miramos la palabra, que nos asignamos a lo que dice la Escritura, Señor. Por eso, gracias, Dios eterno. Bendiga al doctor, Señor, bendiga a los líderes, a los padres, bendíganos a todos, porque todos tenemos que reconocer que necesitamos de ti. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios amado y Rey eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.